¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola amigos, ¿cómo nos encontramos hoy dispuestos a estudiar la palabra de Dios? Dios nos bendiga para que podamos entender el tema de hoy que tiene que ver realmente con nuestra salvación y con todo lo que Dios dejó para que podamos comprender la hora y no solamente la hora, sino actuar en la hora que Dios nos ha dado. Deseamos que de veras podamos pasar momentos muy gratos estudiando la palabra de Dios. El título de hoy es muy grande. ¿Qué dice el título? ¿Qué significa estar preparados en el tiempo del fin? Es un interrogante, ¿verdad? Nosotros no vivimos en cualquier hora o en cualquier tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Y entonces, ¿qué significa realmente estar preparados para la hora final de la historia o de este gran conflicto entre el bien y el mal? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, qué nos enseña realmente. Pero saben, antes yo quiero que meditemos en esa frase que allí aparece. ¡Cuánta alegría! Es un cántico maravilloso, pero abajo encontramos la siguiente frase. ¿Cuál es la base real de la razón por la que hoy vives? O sea, nuestra existencia realmente está centrada en el gran plan de salvación, está centrada en la patria eterna que nos espera, porque ciertamente el Señor quiere que pronto lleguemos a ese hogar y que lleguemos al reino de los cielos, pero depende de nosotros. Nosotros no podemos de ninguna manera cambiar sin la obra poderosa del Espíritu de Dios. Tenemos que entregarnos a Él plenamente. Pero para que esa entrega se ocurra en nosotros, ¿cuál es realmente la razón de nuestra vida? ¿Estamos buscando el reino de Dios de todo corazón? Es lo que realmente debe producir nuestra alegría, esa gran alegría, como dice allí el siguiente cántico que juntos escucharemos. Cuánta alegría, Señor, habrá al terminar mi lucha acá, y de los cielos vengas tú a librarme de mi cruz. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré. Salta de gozo mi corazón cuando medito en la mansión que mi Señor fue a preparar, en la cual yo he de morar. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré. ¿Realmente queremos habitar y vivir en esa eternidad? ¿Estamos realmente concentrados en lo que significa una vida eterna? Eso es lo que Dios quiere. Y cuando pensamos en esa patria celestial, realmente sentiremos un gozo aún a pesar de los problemas, de las luchas en esta vida. Sentiremos el gozo de anticipado que tendremos un día en la eternidad. Por supuesto, ya libres de este cuerpo mortal, las cosas serán distintas,
pero aquí en la tierra Jesús nos invita a una relación personal con Él, para que podamos concluir con la obra que Él nos estableció y nos dio. El pueblo de Dios al fin de la historia. Tú y yo somos el pueblo de Dios si deseamos. Y si queremos realmente hacer las obras de Dios, estamos convencidos del tiempo en el cual vivimos. Esto en realidad es continuación de lo que venimos estudiando y de lo que realmente Mariano nos hablaba ayer en una forma muy clara acerca de estas cosas. Por lo tanto, seamos realmente atentos a ello. Creas o no, es la frase que dice allí, creas o no, nos acercamos rápidamente a esa eternidad. Esa eternidad está a las puertas. Los hombres pueden decir lo que quieran, e inclusive los cristianos pueden decir lo que les parezca, pero las puertas eternas y perlinas están a punto de abrirse para nunca más cerrarse si de veras queremos vivir con Jesús para siempre. Qué grande será acompañar a Cristo como pueblo de Dios. Desde el primer hombre que pecó y por el cual el Señor dejó los atrios celestiales y vino a un mundo perdido para rescatarnos. Y por supuesto lo rescató a Él y también a nosotros en su inmenso amor y misericordia. Que el Señor nos guíe para que podamos comprender esa realidad. El fin del juicio investigador, revelado por Jesús. Esta hora solemne se caracteriza por el tiempo y porque estamos al fin del juicio investigador. Pero Cristo nos va a hablar en una parábola sencilla acerca del fin de lo que realmente es ese juicio investigador. ¿Qué dice allí Alicia en San Mateo 24, versículo 40? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ustedes notaron? Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado, dice aquí la palabra de Dios. De manera que, y a veces nos cuesta entender esa realidad, el fin de la gracia de Dios será repentino. El fin de la misericordia de Dios se agotará y por supuesto porque Dios es justo, amoroso, tierno de corazón, también Él tiene que terminar con el pecado. Y las señales todas nos hablan acerca de esa realidad. En realidad San Mateo capítulo 23 habla de una condición dramática de los días de Cristo cuando vino Él por primera vez. Y nosotros también vemos esa hora real en la historia aún del pueblo de Dios. Pero quiera Dios bendecirnos para que podamos entender estos pasajes que de paso fueron torcidos por muchos y que tienen que ver con la teoría, teoría del arrebato secreto, nada tiene que ver con eso. Jesús está ilustrando en la forma en que va a terminar el tiempo de gracia. Uno será tomado y el otro será dejado. Continúa diciendo: Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Qué impresionante, como continúa diciendo, que dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Qué tremendo es pensar en el lenguaje. Cristo habla en forma sencilla, ¿notaron? Las enseñanzas de Jesús siempre fueron de esta manera. Hay grandes profecías, por supuesto, inspiradas por el Espíritu de Dios y que Dios nos dio para que pensemos, para que razonemos en la hora en la cual nos toca vivir, pero saben sobre todas las cosas. El Señor quiere que entendamos, y estaba hablando a sus discípulos en una forma sencilla para que ellos entendieran, aunque no entendían que el tiempo del fin de la gracia vendría en la forma que nosotros entendemos, ellos tendrían que entender también lo inesperado que sería el fin, aún de la existencia humana y por supuesto del tiempo en el cual el Señor habría de terminar con la gracia para siempre, para buscarnos y darnos un nuevo hogar. Por eso agrega el versículo 42 lo siguiente: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuántos se atreven a poner fechas u horas? Pero Jesús es claro y dice: no, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Está claro. De manera que el día y la hora no están revelados, pero las señales del fin son claras. Las señales son contundentes, que nos muestran el fin de la historia, en la cual Cristo va a terminar con el pecado para siempre y Él vendrá para darnos un nuevo hogar. El apóstol San Pablo escribía de esta manera, refiriéndose a esta realidad, y dice:
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros tenemos toda la luz. No puede haber luz mayor. Toda la luz del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Todas las profecías que se están cumpliendo en el Nuevo Testamento. Y el don profético que nos aclara con nitidez la hora dramática en la cual nos toca vivir. Solemne, y lo digo con claridad, porque se juega ante una eternidad. Y Dios nos creó allí en el concilio celestial para que vivamos para siempre. Ese es el deseo de nuestro Padre, amoroso y tierno de corazón. Pero el hombre a veces se endurece y no quiere la salvación. Pero allí dice el apóstol Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y nos pega a nosotros esto, no hay tinieblas para que nosotros no podamos entender que el fin de la gracia está a punto ya de acontecer. Y el versículo 6 agrega, Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿qué texto es este, verdad? No durmamos como los demás. Otra vez vuelvo a la relación cuando Jesús les pidió a los discípulos que oraran por él, allí en el Getsemaní, en esa hora dramática donde nuestra salvación estaba en juego. Y los discípulos estaban dominados por un estupor satánico de tal manera que no podían entender y se dormían. Jesús dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos conscientes, está diciendo el Señor, del tiempo y de lo que significa realmente una eternidad y una muerte eterna. Es lo que tenemos que entender en el tema de hoy. Dice allí una cita maravillosa, me gusta mucho, por eso la hemos colocado allí, varias citas que realmente vamos a leer, y dice lo siguiente. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. La profecía dice que habrá un tremendo conflicto en torno al día de reposo. Así va a terminar la historia humana. Ya estamos viendo el vislumbre de esa realidad. Está a punto de cumplirse todas estas cosas. Y esta cita habla de ese momento cuando en la resurrección especial el pueblo de Dios salga y veamos el momento, ese momento solemne que tendremos el privilegio de ver a aquellos que proclamamos el último mensaje de la historia humana, porque tiene que ver con esa resurrección especial, y cuando realmente se verá el universo convulsionado completamente, cuando se verán realmente señales impresionantes del poder de Dios. Repentinamente y muy lejana se verá la venida de Jesús. El autor de la vida vendrá escoltado por millones y millones de ángeles, y mientras vaya acercándose más y más a este mundo, amigos míos, veremos al Rey del universo, el mismo que murió en la cruz del Calvario, pero ahora vendrá escoltado por millones de ángeles, y ellos tendrán la sagrada misión de descender hasta el lado del sepulcro para levantar a aquellos que están durmiendo en el sepulcro hasta cuando Jesús regrese. Nosotros veremos esa resurrección. Por lo tanto, alegrémonos. Vamos a contemplar desde el primer hombre hasta el último en ese día tremendo. Por lo tanto, habrá pasado ya por el tiempo de angustia de Jacob, el pueblo de Dios. Habrán pasado por ese tiempo dramático. Se lo llama el tiempo de angustia de Jacob porque lo compara con aquella noche terrible que Jacob, por causa de su vida de engaño, realmente ahora tenía que enfrentar a su hermano que venía para destruirlo. Sin embargo, se aferra a ese personaje especial que aparece allí, y ese era Cristo mismo. Luchó hasta que rayaba el alba, y entonces el personaje le dice, no,
déjame porque debo irme porque ya raya el alba. Y Jacob exclama, se aferra, sabía que era su única esperanza y dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Lo dijo entregado, con lágrimas, se aferró a Jesús y le dijo, tú eres mi única esperanza, el único que puedes perdonar mi pecado. Por eso te pido de esta forma. Y el Señor le dio una señal muy particular para asegurarle de que él tenía el perdón. Cuando los dos hermanos se encontraron, solo se abrazaron. No fue una noche de muerte, sino de victoria. Así también el pueblo de Dios, el que pase por el tiempo de la angustia de Jacob, habrá de enfrentar un mundo en rebelión, pero realmente el pueblo de Dios habrá de triunfar porque Jesús estará con nosotros. El título dice lo siguiente: el siervo malo no estará allí. Hay una parábola que enseguida vamos a ver, una parábola de nuestro amado Salvador, el siervo malo. Y Jesús habla de un siervo malo y habla de aquel siervo que conoció, entendió la voluntad de Dios, sin embargo no enseñó ni dijo lo que tenía que decir en el tiempo asignado. Leamos acerca de esto. En el día del fin, ¿cuántos habrán de entender esto? Y en ese día especial de la resurrección especial, ¿cuán terrible será el notar que muchos no estarán allí porque nosotros no cumplimos con el deber, dejamos de decir lo que teníamos que decir? Allí leemos la parábola del mayordomo infiel y dice lo siguiente: vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vosotros pues también estad preparados. Allí Jesús está hablando claramente a sus discípulos en primer lugar. Estad preparados porque la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, vosotros no la sabéis. Recién en esa gloriosa mañana, el Señor va a anunciar, el Todopoderoso, el que estuvo al lado de la cruz mientras Cristo moría. La voz del Padre sonará en forma tremenda, anunciando que llegó el fin, llegó la hora y Cristo aparecerá en las nubes de los cielos. Qué amante Salvador tenemos. Y cuán cerca está esa gloriosa venida. Y allí dice, vosotros también estad preparados. Y Él mira, está hablando a una multitud, y mira ahora a sus discípulos. Y le dice, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Le está hablando especialmente a los discípulos que tenían mayor luz que los que estaban escuchando en ese día. Y continúa diciendo: entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Cómo puede ser, Señor? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Nosotros estamos todo el día contigo. Nosotros oramos contigo, te acompañamos por todos los milagros que has hecho, creemos que tú eres el Salvador del mundo. ¿Estás seguro, Señor? ¿Por qué hablas esta parábola y nos miras a nosotros? Amigos míos, no creamos nunca en nuestra suficiencia propia. Pedro exclama esto porque él no entendía, ni aun que habría de negarlo a Cristo. La suficiencia humana va contra los principios de Dios. Por lo tanto, tenemos que meditar profundamente en las palabras de nuestro amado Salvador en la hora del fin, cuanto más aún que los discípulos. Y tiene que ver esto con la tarea que ellos tienen que hacer, porque la parábola continúa diciendo así, el título dice lo siguiente. Jesús responde con una pregunta. Cristo podría haberle dicho otra cosa, pero le hace una pregunta al apóstol Pedro. Y la pregunta es esta que aparece allí. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Escúchenme, ¿les gusta a ustedes ver a un niño que muere de hambre? Padres que estáis viendo en el televisor, en un celular, lo que fuera, en cualquier lugar donde nos encontremos, este tema. Cristo está hablando de algo y le contesta a Pedro con una ilustración. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé, ¿qué? Dice allí, les dé la comida, les dé la ración. Cuando no le damos de comer a un niño a tiempo, ¿qué pasa con ese niño? Si somos padres lo entendemos mejor. Puede ser el niño más hermoso, el nacimiento pudo haber salido perfecto. Sin embargo, si no recibe el alimento adecuado, ese niño muere.
y muy pronto. Ahora, no dio el alimento a su tiempo el siervo malo, y ese es el pecado imperdonable que puede tener el pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor está diciéndonos hoy. Vamos a continuar leyendo lo siguiente. Su mensaje fue engañoso. Y claro, fue engañoso. Yo me acuerdo cuando me contaba un amigo una historia, cómo su hijito se estaba muriendo de hambre y él no sabía. Lloraba y lloraba casi continuamente, en una forma impresionante. Pero ¿qué pasaba? La leche que la madre tenía cuando lo amamantaba no era suficiente, no por la cantidad, sino porque realmente era inapropiada. Así también nosotros, en esta hora del fin, podemos dar un mensaje inapropiado, un mensaje incierto. No dar el sonido certero a la trompeta es un pecado grave. No anunciar con claridad lo que Dios quiere que el mundo entienda y que comprendamos nosotros mientras nos preparamos también para encontrar a Jesús en el reino de los cielos. El pueblo de Dios tiene mucha luz, mucha luz. Continúa diciendo lo siguiente. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las palabras de Cristo no fueron para titubear. Le dice, ¿saben? Cuidado porque ese siervo malo y negligente, el que dio el alimento fuera de tiempo, porque puede ser que prediquemos y aún prediquemos muchos años en la vida, pero el mensaje que predicamos no está en armonía con lo que realmente, o el tiempo en el cual vivimos. Y un mensaje tal es engañoso. Es peor que amamantar un niño con una leche que no sirve, como estábamos poniendo recién, insuficiente. Es hacer perder a los seres humanos. Por eso dice que lo castigará duramente y lo trata allí de hipócrita. ¡Qué tremendo! Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice nuestro amado Salvador. Dios quiera que nosotros estemos preparados ahora, porque es hoy el tiempo de prepararnos. Cristo estaba hablando a sus discípulos. Jesús con sus discípulos al atardecer de la historia. En realidad, yo lo digo así, al atardecer de la historia, porque Él les habla pensando en nosotros. Estaba pensando también indudablemente en el pueblo de Israel que no estaba preparado. El atardecer llegaba y desde la cumbre de un monte él observa una fiesta muy particular que se estaba llevando a cabo. Y entonces estaba atardeciendo, era el atardecer y un símbolo. Cristo ve con los mismos elementos de la naturaleza, trata que los demás comprendan y que nosotros entendamos lo que realmente ocurre con no estar preparados para la hora en la cual nos toca vivir. Con 10 vírgenes. Y dice así la palabra, Jesús había dado todas las señales del fin. Allí en San Mateo 24 habla de las guerras, de los terremotos y de la confusión que había en el mundo, del espiritismo y de las doctrinas diabólicas que existirían al fin del tiempo. Todo lo que estamos viendo hoy, Jesús les habla con nitidez. Entonces ahora estaban preparados para escuchar acerca del pueblo de Dios en la hora del fin. Y las palabras son estas. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Notaron? Entonces, o sea, y voy a poner allí en amarillo esto en este momento. Entonces, en aquel tiempo, ¿cuándo? ¿En qué tiempo? En el tiempo del fin, en el tiempo en el cual tú vives y yo vivimos. Tenemos el mensaje de los 3 ángeles que predicar. Y en ese contexto, Cristo nos habló del fin del tiempo de gracia, y recién lo veíamos. En ese contexto entendamos esta parábola tan significativa. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, dice aquí la palabra de Dios. Y saben, el número 10 tiene un significado muy especial, indica la totalidad. Y eso es lo que está indicando. A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes, dice. De manera que yo les pregunto ahora, en la ilustración, esas eran vírgenes, no era la mujer ramera que aparece en la palabra de Dios, que transgredió los mandamientos de Dios, tampoco era la imagen de la bestia, está hablando del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo en la hora del fin. Entonces en el fin,
mi pueblo será semejante a 10 vírgenes. ¿Cuántos? La totalidad, está hablando el Señor. De manera que no nos podemos escapar de esta parábola. No hay forma de escapar de lo que Cristo está diciéndonos allí. Que cuando, y continúa diciendo lo siguiente, que tomando sus lámparas, o sea, esas 10 vírgenes tomaron las lámparas. Y en aquel tiempo era normal que para las bodas hubiese vírgenes esperando allí a la llegada del esposo, porque el esposo venía hasta la casa de la novia, la buscaba y la llevaba a su lugar. Las primeras que daban la bienvenida y alumbraban con la antorcha, ¿quiénes eran? Realmente eran vírgenes que esperaban también la llegada del novio. Por lo tanto, la parábola es clara, rotunda, y conociendo nosotros el lenguaje de aquellos días, ellas salieron a recibir al esposo. Las 10, dice. De manera que las 10 esperaban la venida de Jesús. Ahora bien, por eso dice la Biblia, allí en el Salmo 119, un texto muy conocido y hermoso: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay luz mayor que la palabra de Dios y que la inspiración de Dios. Pero saben, amigos míos, podemos marchar con la Biblia debajo del brazo y podemos hacer cosas semejantes a esta y sin embargo no estar preparados para realizar la obra de Dios en este tiempo. Porque para hacer la obra de Dios en este tiempo tenemos que realmente estar dispuestos y ser valientes para realizar las tareas que tenemos que realizar. Y el amante Salvador quiere que nosotros estemos preparados para esa hora. Esperaban la segunda venida de Jesús, simbolizado en la parábola. Estaban esperando, ¿cuántas de las vírgenes? ¿Todas o una o dos nomás? No, todas, las 10. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y hay un acto porque ven al esposo. No se sabía la hora, a qué hora iba a llegar. A una hora que ellas no sabían. Así como el Señor también va a terminar su obra cuando nosotros no entendamos. Solamente se va a pronunciar en el día final cuando ya sea el día de la resurrección y de la resurrección especial, como leíamos hace un ratito atrás. Pero ahora leemos lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, será semejante a 10 vírgenes que ahora tomando sus lámparas. Yo imagino el grito de la medianoche. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y ahora las 10 vírgenes se preparan, enderezan sus lámparas para cumplir su misión. Tenían que salir para recibir al esposo, ahora para que el esposo entrase hasta el hogar y viniese a buscar ahora a su esposa, que es símbolo de la iglesia, de su pueblo, del pueblo de Dios. Ahora bien, ahora empieza la parábola. Había 2 tipos de vírgenes. Eran 10, pero el Señor dice claramente: en aquel tiempo mi pueblo estará dividido en 2 tipos de personas. Es lo que está diciéndonos la parábola. Vamos a leer ahora lo siguiente. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 de ellas eran prudentes, pero 5 eran, ¿cómo dice allí? Insensatas. Es un símbolo para que entendamos. O sea, la insensatez de no comprender realmente la palabra de Dios ni el tiempo profético en el cual nos toca vivir. De eso está hablando el Señor. Pero 5 de ellas eran prudentes. O sea, 5 que luchaban tenían un carácter distinto. Tenían una forma de ser diferente. Pero aparentemente no había diferencias en las 10 vírgenes. Hasta cuando se ve la llegada del esposo. Esto es tremendo lo que estamos estudiando en este día. Las insensatas, ¿qué pasó con las insensatas? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y en aquel entonces el aceite era vital para que la lámpara pudiese brillar, ¿verdad? La mecha estaba allí y la antorcha se alimentaba del aceite que tenía la lámpara. Y había allí, claro, el esposo se tardó más de lo que realmente ellos esperaban, esas vírgenes. Y ahora
Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo, ¿qué dice? Y aceite. Podríamos leer un montón de pasajes en la Biblia, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Cuántos niegan el Espíritu Santo de Dios? ¡Qué terrible es esto! Y dicen, no, no es una persona, no existe. Cuando en la palabra de Dios aparece claramente el aceite como símbolo del Espíritu Santo, no de otra cosa. Y allí dice que no tomaron, es una figura para que entendamos muy claramente, no estaban preparadas. Sus lámparas estaban apenas alumbrando. Vamos a leer lo siguiente, el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Allí está narrándonos una experiencia de adormecimiento. ¿De cuántas vírgenes? De 10 vírgenes. Pero las responsables de ese adormecimiento eran realmente las 5 que no estaban preparadas. El Señor tuvo paciencia por largo tiempo. El esposo, al cual dice aquí la parábola, tuvo tiempo por tuvo que esperar mucho tiempo y estaba preocupado, pero por último ya decidió venir. Había quienes no estaban preparados de su pueblo. Eso es lo que está diciéndonos así. Pero las vírgenes sensatas y prudentes habían guardado aceite adicional. Cuando se despiertan, ven que las lámparas estaban por apagarse y entonces ahora las que tenían el aceite comienzan a llenar de nuevo el aceite para que pudiese durar todo el tiempo que tenían que salir para recibir a ese esposo. La parábola es explicada de esta manera. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué les parece esta cita, amigos míos? Es una cita impresionante realmente. Es categórica y rotunda. Porque está hablando justamente de este tema. Y por eso está allí. Esa parábola, ¿verdad?, está hablándonos del pueblo de Dios en la hora final. Unos estarán preparados para una vida eterna y otros no estarán preparados. Conocían la verdad, entendían que Cristo vendría, comprendían y predicaron acerca de la venida de Cristo. No solamente esto, sino que conocían y tenían la Biblia en sus manos, porque lámpara es la antorcha y representa a la lámpara es a mis pies tu palabra. ¿No leíamos recién? De manera que todos tenían la palabra de Dios, todos leían la palabra de Dios, pero unos habían hecho algo con la palabra de Dios. Habían colocado los principios eternos en su vida, gracias al poder del Espíritu Santo. Mientras que las otras, no. Eso es lo que está diciéndonos la palabra de Dios. Ahora continuamos leyendo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada. Y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene. Salid a recibirle. Muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. Qué categórico es nuestro Dios. Cristo estaba hablando allí. Él les había hablado mucho del Espíritu Santo, inclusive les había prometido que cuando Él se fuera a los cielos, Él enviaría el Consolador, y les aclara que era el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. ¿Cuánto podríamos hablar acerca de esto? El plan de salvación es admirable. Las 3 personas de la divinidad intervinieron en ese plan de salvación, así como en los cielos. La divinidad en gloria y luz decidió crear al hombre y decidió crearnos para que nosotros vivamos en un mundo feliz y eterno. Cuando el hombre cayó, el plan de salvación se llevó a cabo a través de la misma divinidad. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Pero saben, amigos míos, nosotros cuando pensamos en el trono de Dios, y está bien que pensemos así, lo pensamos con luz enorme, brillante, con estruendos, rayos de gloria. Así es el trono de Dios. Pero saben, yo quiero solamente meditarlo con ustedes. Hay otro
trono que por causa nuestra se oscureció en gran manera. Es el trono que se levantó en el Calvario. Y ese trono que se levantó en el Calvario es el trono más oscuro, porque el Señor permitió, trajo tinieblas que rodearon la cruz del Calvario y que rodearon a Jesús, mientras Cristo suspiraba en la agonía sufriendo por los pecados nuestros. He aquí que el Padre y el Espíritu de Dios estaban en torno a la cruz del Calvario. Ocultó esas luces y relámpagos que se veían. Y cuando el Señor dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba hablándole al Padre. Allí estaba también la divinidad presente. ¿Cuántas veces no hablamos de esto, amigos míos? No hablamos como debemos hablar. Porque la palabra de Dios lo dice con toda nitidez. Ese trono de gloria y de luz se tornó oscuro para que tú y yo podamos vivir para siempre. Y Cristo murió y la divinidad sintió el golpe de la muerte eterna en el Hijo amado de Dios para que nosotros vivamos por los siglos de una eternidad. Por eso el tema de hoy es tan grande y tan impresionante. Y aquí termina diciendo en amarillo, como ustedes vieron, porque así pusimos el texto, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. De manera que no es suficiente con conocer las profecías, no es suficiente con conocer los 10 mandamientos de Dios, no es suficiente con ir a la iglesia, no es suficiente con muchas cosas. Hay que hacer mucho más que eso. Es una entrega indivisa de nuestro corazón, una entrega total. Sin esa entrega, nosotros no podremos llegar a la patria celestial, no podremos llegar a la Canaán celestial. Cristo quiere que lleguemos a ese hogar. ¿Tenemos realmente el Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Está obrando la tercera persona de la divinidad? Yo sé que el Espíritu Santo es el que golpea a la puerta de nuestro corazón. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Él convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? Cristo está en los cielos intercediendo por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Pero el Espíritu Santo, que Él envió a este mundo hasta que el mundo se termine, es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo me acuerdo en cierta ocasión, porque yo nací en un lugar, mi padre tenía realmente muchas aves y tenía allí, él se ocupaba de eso, tenía las incubadoras de aquel tiempo, que realmente dependían de una antorcha también, porque a querosene, y por supuesto en la incubadora lo que hacía era realmente tener agua, y había agua que circulaba por la temperatura, y se mantenía en la temperatura exacta para que los polluelos pudieran nacer. Había que mover esos huevos cada día en la forma indicada, pero sobre todo lo que miraba mi padre era siempre la temperatura, que no se vaya a bandear ni que se vaya a bajar, porque si se bajaba la temperatura, ellos morirían. Yo era niño y yo le preguntaba, papá, ¿por qué miras tanto el termómetro? Y él me decía, Rubén, porque si la temperatura está muy baja, los polluelos van a morir. Y si estuviera muy alta, también. De manera que tenía que ser exacta. Y de eso nos habla la palabra de Dios. Está hablándonos del aceite. En cierta ocasión fuimos a un viaje largo y yo me acuerdo cuando él aceleraba el auto y en forma rugía el motor de aquellos días, automóviles antiguos por supuesto, y saben, llegamos y cuando entramos a un sótano grande donde estaban esas lámparas, yo me acuerdo, parece ayer de esto, él rápidamente dice, qué desgracia, la mayoría de los polluelos no van a nacer, murieron. Miraba una, miraba al otro, miraba a la otra, estaban humeando apenas tenían combustible porque se había terminado el combustible, no habían repuesto el combustible y por lo tanto se apagaron. Así pasará con estas vírgenes que dice la palabra de Dios. Amigos míos, el mensaje fuera de tiempo es mortal, como leíamos al comenzar. Y Cristo lo ilustra con nitidez.
Porque si cometemos ese pecado, jamás viviremos para siempre. Y el deseo que tiene el Espíritu de Dios, que tiene el Padre y que tiene el que murió en la cruz por nosotros, es que vivamos por los siglos sin fin de una eternidad. Santos ángeles están en torno nuestro para animarnos y para acompañarnos, para que nos preparemos para ese hogar y vivamos para siempre. ¿Pero qué es de nuestra vida? ¿Realmente estamos haciendo las obras de Dios? ¿Estamos predicando como tenemos que predicar en esta hora? ¿Estamos dando como tenemos que dar en esta hora crucial de la historia? ¿Qué hacemos? Hermanos míos en Cristo, es solemne este tema. Tiene que ver con todo el mensaje de Dios. Tristemente engañados. Vamos a leer esta cita también. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. De manera que nuestra vieja naturaleza tiene que ser quebrantada con el poder de aquel intercesor que está en los cielos y el Espíritu de Dios que intercede por nosotros todos los días con gemidos indecibles, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios anhela que heredemos la vida eterna. Por lo tanto, Él habla del tremendo peligro de conocer toda la verdad, de pertenecer aún al pueblo de Dios, en el sentido de conocer la verdad de Dios en su plenitud. Y sin embargo, no estamos dando realmente, no tenemos el aceite necesario para terminar con la obra de Dios. ¡Qué terrible será! Cuando Cristo vuelva, a millones van a llorar y rogarán a las peñas que los cubran de la presencia de aquel que viene a la nube de los cielos. Y saben, habrá millones también del pueblo de Dios, como está diciéndonos el Señor con toda claridad. Ahora bien, solamente esa parábola inunda nuestro ser, para que meditemos con profundidad lo que significa el ser salvos y heredar la patria celestial. El Espíritu Santo, amigos míos, no lo podemos comprar. Al Espíritu Santo no lo podemos comprar. Tenemos que quebrantar nuestra vida, entregar nuestra vida, nuestro yo, nuestra naturaleza caída, porque todos hemos caído. El Señor no habla aquí de seres perfectos. Cristo vino a buscar hombres pecadores. Se los dijo un día a los fariseos, porque ellos no entendían la cosa de la salvación. Cristo vino para rescatar al hombre perdido, para cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible al lenguaje celestial y que siente por su prójimo mientras los eventos finales están ocurriendo de la historia. Por eso leemos así. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahí está el clamor de la medianoche. El clamor de la medianoche que representa el momento cuando realmente ya no haya más tiempo, ¿verdad? Haya terminado el tiempo. Y allí se verá quién tiene aceite y quién no tiene aceite. Quién fue ungido por el Espíritu de Dios y quiénes no fueron ungidos por el Espíritu de Dios. Quiénes recibieron la lluvia tardía y quiénes no la recibieron. Algunos ni siquiera creyeron en el Espíritu Santo. Y se aferran a doctrinas erróneas, torcidas por teólogos, indudablemente, pero eso no significa nada. Estudiemos la palabra de Dios, veamos lo que Dios dice, pero no más que eso, entreguémonos a la obra del Espíritu de Dios. He aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Esa es la obra nuestra. Y continuemos leyendo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas, las 10. Salieron y prepararon las lámparas ahora. Había que hacerlas brillar como nunca antes para recibir al esposo. Pero ahora el versículo 8 es Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. El clamor, ahí está el clamor. El clamor que narra el drama de aquellos que realmente conociendo la verdad no serán salvos. Porque no se entregaron. No se rindieron a la voz del Espíritu de Dios. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ustedes trajeron aceite, nosotros no nos dimos cuenta que teníamos que traer un aceite adicional.
y se tardó más tiempo la llegada del esposo. Dadnos de vuestro aceite, por favor, porque nuestras lámparas están humeantes, como recién decíamos en la ilustración. Nuestras lámparas se apagan. Dadnos de vuestro aceite. Pero ¿se puede comprar el Espíritu de Dios? Ya en ese momento no habrá nada que hacerle, amigos míos. No se puede, solo el Espíritu de Dios es un don celestial, por el cual tenemos que rogar hoy, en este día, rogar por el Espíritu de Dios. El versículo 9 agrega: Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Es que realmente esas vírgenes eran duras de corazón? No. Simplemente que el aceite que tenían era lo necesario y exacto para poder recibir al esposo. No se podía ya más comprar. Y ellos dijeron: nos va a faltar. Si nosotros les damos algo, no insistan más, vayan a los que venden para que realmente puedan llenar nuevamente la vasija y venir para recibir al esposo. Pero saben, no hubo más nada que hacerle, porque la parábola dice así: último zarandeo al remanente de Dios. Esa es la hora actual en la cual vivimos. No nos confundamos. Amigos míos, muchas cosas tienen que cambiar en el seno del pueblo de Dios. Hay muchas teorías y filosofías que tienen que cambiar en forma rotunda. Hay muchas formas inclusive de administrar que deben cambiar rotundamente, porque la obra de Dios no llegará de esta manera al final. Oh, mi apreciado hermano en Cristo, el tema de hoy es solemne en extremo. Por eso dice la cita allí inspirada: Las vírgenes prudentes de la parábola tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vigilia. Cooperaron en la iluminación hecha en honor del esposo. Con su brillo en las tinieblas contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de bodas. Les hago una pregunta después de haber leído esta cita. Había 10 vírgenes. Si 5 alumbraban y las otras estaban semiapagadas, ¿es lo mismo que si las 10 hubiesen alumbrado? No. En realidad era un pueblo a medias. Y el Señor dice que el laodicense, la de la hora del fin, es un pueblo que no entiende su propia condición. Ese es el terrible zarandeo de esta hora. Por eso las vírgenes que realmente alumbraron fuertemente y oraban y clamaban por el Espíritu de Dios, para que el Señor permite que pronto tú puedas regresar, permite que se abra el camino, que podamos anunciar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, que descienda la lluvia tardía sobre todos nosotros. Esas son las vírgenes sensatas. Pero a causa de las imprudentes que no alumbraron como tenían que alumbrar, sino a medias, amigos míos, la obra no se pudo terminar. Pero se terminará rápidamente cuando el Señor le diga: basta, terminó el tiempo. Y Él va a venir. Entonces: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto es hermoso y se aplicó a los discípulos del pasado como a nosotros hoy. Y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. No hay nada que hacerle. ¿Qué fue lo que descendió en el día de Pentecostés? ¿Era Cristo? O sea, Cristo no estaba más, estaba en los cielos. Digo esto para mi apreciado hermano, porque puede ser que alguno esté engañado todavía con la personalidad del Espíritu Santo. Cristo estaba en los cielos. Los discípulos estaban rogando y clamando a Dios, pidiéndose perdón los unos a los otros y preparándonos, porque se daban cuenta de la insuficiencia para terminar con lo que significaba anunciar en aquellos días el mensaje de la salvación. Por lo tanto, de repente escucharon el estruendo, que era el Espíritu de Dios en forma de lenguas de fuego. Entendamos la personalidad del Espíritu de Dios. Y eso fue lo que capacitó al apóstol Pedro y a los demás discípulos para cumplir la misión que tenían que cumplir. Dieron su vida por Jesús. Todo valía más que realmente lo que ellos significaba esa vida temporal. Anhelaron la vida eterna y estarán en la vida eterna. Menos Judas Iscariote, que fue insensato, ¿verdad? Leamos ahora esto. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo:
Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Así como Judas Iscariote caminó igual que los otros discípulos al lado de los 11. Pero Judas nunca pensó, ni se ni imaginó que Cristo iba a permitir ser vendido. Como era trivial y no tenía la profundidad del Espíritu de Dios en su corazón, Jesús quería que se convierta de todo corazón, pero él no se convirtió. Y saben, él dijo, yo voy a ganarles a todos, voy a obligar. Ahora cuando el Señor lo quieran tomar, él mostrará su poder. Pero cuando vio que realmente el paciente varón de dolores caminaba de acuerdo a lo que él les había enseñado, se dio cuenta que era tarde para arrepentirse. Era demasiado tarde para escuchar al Espíritu de Dios aún escuchar a Jesús que estaba a su lado. Y tiró las monedas de plata, las 30 monedas que había vendido a Jesús, y fue y se ahorcó, dice la palabra de Dios. Que no sea esa nuestra experiencia. Que entendamos el lenguaje del cielo. Continúa diciendo. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco, dice el Salvador. No, porque el Espíritu es otro. El Espíritu es otro que no es del Espíritu de Dios, por lo tanto no os conozco. Acá hay una frase, un título que yo coloqué. El laodicense no sé qué dice allí. El laodicense no ve su verdadera condición. Ese es el problema del laodicense. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y es verdad, porque tenemos todo, tenemos la palabra de Dios, tenemos las escrituras en una forma maravillosa, tenemos el don de profecía, tenemos todo para terminar con la obra de Dios. Y pasa una generación y llega otra, ¿y qué ocurre? Nada, y la obra no termina. Apreciado amigo y hermano en Cristo, es la hora de meditar. Y meditar en serio, porque continúa diciendo la parábola. Ved pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sabemos que la profecía ha llegado a su fin. Sabemos que hace ya muchos años, Cristo ya 180 años que Jesús está intercediendo en el lugar santísimo del templo celestial, una intercesión breve, corta, que representa el perdón de los pecados definitivos. La lluvia tardía debe descender antes en el pueblo de Dios, para que podamos alumbrar un mundo perdido, y Cristo regrese con poder y gloria a este mundo. Pero amigos míos, si nosotros no somos quebrantados por el poder del Espíritu de Dios, no podremos cumplir la misión que el Señor nos entregó. No sentiremos lo que tenemos que sentir, no sentiremos la obligación, no sentiremos. Yo realmente me admiro también de muchos que sienten y hacen que este ministerio se sostenga y que vienen a veces trayendo más aún donaciones para que se pueda marchar y se pueda seguir adelante, porque de lo contrario no se podría predicar la palabra de Dios. Hermanos, yo los felicito. Pero recordad que esto debe ser constante y permanente en nuestra vida, hasta el día que amanezca el alba eterna. Y si vamos al sepulcro, recordemos que vamos a resucitar por el poderoso llamado del autor de la vida. Allí en Apocalipsis 19, el versículo 9, se nos escribe de la siguiente forma. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Allí leemos en la pantalla realmente ahora cuando se lleve la verdadera cena. Y junto al esposo se inicia la eternidad en los cielos. En realidad es símbolo de eso. Es una parábola maravillosa, pero estaremos en ese día. Si queremos estar, tenemos que tener nuestras lámparas y nuestras antorchas brillando. Y brillando de tal forma que estemos representa anunciar el Evangelio en toda su nitidez y claridad. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel, con todo el poder de Dios. Por eso leemos. Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. Él dice, dejad que brille vuestra luz, si habéis recibido la gracia de Dios. La luz está en vosotros. Quitad los impedimentos y la gloria del Señor se revelará.
La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. No podéis dejar de brillar en vuestra esfera de influencia. Qué notable es esto. El Señor dice, no luchéis para brillar. Porque si os convertís de corazón, vas a brillar. Los demás se darán cuenta que somos distintos a ellos. Y ese es el más grande sermón que se puede predicar. Brillar con la luz y anunciar que Jesús regresa y decir con claridad. Enseñar con nitidez. Todo el seminario que se presentará dentro de pocos días y ya vamos a mostrar, está destinado a eso, amigos míos. El material está listo, está por salir y tendremos cosas maravillosas para que podamos compartirlo con los demás, para que ellos también puedan brillar en la hora tardía de la historia en la cual les toca vivir. Por eso leemos las siguientes frases. Dieron al mundo con valor el mensaje de los 3 ángeles. Solo con la lluvia tardía podremos terminar la obra que Jesús nos encomendó en esta hora del fin. Así como los discípulos no podían terminar con la obra sin las lenguas de fuego, nosotros tampoco podemos terminar con la obra de Dios, con nuestro poder. Necesitamos la lluvia tardía. Por eso la mayor petición nuestra es: Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra indiferencia. Señor, aquí estamos, ¿qué más podemos hacer? Y el Señor nos va a indicar qué tenemos que hacer cada día, qué es lo que tenemos que entregar, qué es lo que tenemos que realizar. Es la obra de Dios, no es un plan que queda ahí boyando siempre, no, es un plan en crecimiento. El mundo entero será iluminado por la gloria de Dios. El pueblo de Dios ha de brillar en la lluvia tardía. El conflicto en nuestra corta vida. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las huestes espirituales de maldad, el autor del pecado, lucha en forma atroz para que el pueblo de Dios no se convierta, para que tú y yo no nos convirtamos, para que de veras la obra sea hecha a medias. Por eso dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Qué texto más hermoso es este. Tomar toda la armadura de Dios en nuestras manos. El Señor ha provisto lo necesario para que la obra termine. Y cuando de veras lo tomemos de corazón, la obra de Cristo va a terminar en este mundo y llegará a su fin. Vendrá con poder y gloria nuestro amado Salvador. Santos ángeles habrán de cantar. Nosotros no podemos entender lo que será el cántico de los santos ángeles con la música celestial. Cuando el autor de la vida se acerque más y más a este mundo, cuando los ángeles, Cristo se detenga, no sabemos a qué altura, y aquí que los santos ángeles vendrán ahora, ¿para qué? Para sacar de la tumba los que nos acompañaron acá y nos acompañan todos los días, para sacarnos de la tumba si allí estamos, y para llevarnos a una eternidad, y en un carro de fuego ascenderemos con ellos hasta llegar a ese hogar, donde comenzaremos en el milenio estando en la casa del universo de Dios. En el gran universo de Dios, en aquel tercer cielo del cual dice el apóstol Pablo, un planeta que nosotros no entendemos, está lejos de nosotros. Qué gozo será estar con Jesús por los siglos sin fin. Cuando veamos la nueva Jerusalén y estemos en ella, aquella que también flotará sobre las llamas, porque Dios va a terminar con el pecado. Por eso el cántico final de hoy dice: Santo Espíritu de Cristo. Amigo mío, mientras escuchamos estas palabras solemnes, roguemos que el Espíritu Santo descienda sobre nuestra existencia. Digamos amén al terminar este cántico. Colma
Debe ser nuestro ruego. Por eso oremos a nuestro Padre Celestial. En esta hora y estudiemos, no solo estudiemos, sino pidamos al Espíritu de Dios para que podamos ver el final de la obra de Dios. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre, gracias por haber analizado tu palabra, lo que tú nos dijiste antes de irte a los cielos. Sabemos que eso está ocurriendo en esta hora y te suplicamos que tú nos ayudes a despertar del sueño mortal, Señor, para que podamos heredar la patria celestial. Es un asunto más serio que entender las profecías, que conocer la palabra de Dios. Es mucho más serio que eso. Es entregarnos realmente a ese conocimiento. Querido Padre, bendice a mis amigos que están escuchando el tema y a mí aquí presente y también a los que estamos editando. Todos juntos queremos encontrarnos un día junto al río de la vida en la patria celestial. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Amén.